ministro hoy en la FESPAL, ¿no? Como usted es un ministro de la producción hoy aquí en Chabás en esta inauguración. Bueno, para mí tiene un sabor especial esto, porque yo decía que venía como simple vecino de Chabás, porque soy de Arequito, venía acá a la FESPAL como un simple ciudadano, me tocó venir como secretario de Agricultura acompañando a otros ministros, y la vida, el azar de la vida, el capricho de la vida hace que esté como ministro de la producción de Santa Fe en esta FESPAL que la conozco muy bien. Entonces me da un sentimiento especial. Y por otro lado, hacía un rescate histórico de esto. Recordaba a Osvaldo Salomón, que fue un gran visionario y pionero, a Víctor Musilachi, no tengo duda, y a un montón de gente que han sabido construir en la FESPAL una alternativa humana, social, comercial, productiva, de encuentro, solidaria. Y no tengo duda que Luca Legara, al cual conocí a su papá, que lo conozco muy bien a él, no tengo duda que le va a poner todo el empuje, toda la simpleza que tiene, toda esa forma de ser directa, transparente que él tiene para que la FESPAL siga creciendo. No hay dificultad que no se pueda superar cuando se logran uniones, se logran encuentros y a partir de ahí ideas, innovaciones, y la FESPAL es una muestra de esto porque surge en un momento muy difícil del país y acá está la FESPAL que sigue creciendo. En la cuestión hídrica, la producción está complicada en toda la provincia, el diálogo con la nación, una conclusión en cuanto a la cuestión hídrica, la cuestión de la producción y obviamente el diálogo con el gobierno nacional. Bueno, estamos a 45 días, 50 de un episodio hídrico y una emergencia que puso en emergencia todo el corazón productivo de Santa Fe. Santa Fe es la provincia que más va a perder, está perdiendo en cosecha gruesa, en lechería, en economías regionales. El efecto es devastador sobre algunas producciones porque ya venían en crisis, como la lechería, el arroz, la horticultura. Ha impactado de manera muy agresiva, muy fuerte. El diálogo con la nación en lo formal es bueno, lo que por ahí reclamamos más urgencia y más rapidez en las ayudas. Vamos a necesitar ayuda extraordinaria, no clásicas, porque esta es una emergencia que no es clásica, es una emergencia que va a necesitar ayuda extraordinaria. Santa Fe va a perder cerca de 4 millones al día de hoy, porque todavía no sabemos, al día de hoy cerca de 4 millones de toneladas. Esto nos coloca al borde de 1.500 millones de dólares que se van a dejar de percibir entre rendimiento, superficie y pérdida por calidad en toda esta región. Tenemos que estar atentos en lo que es cómo resolvemos el tema de las deudas con proveedores de insumos, las cooperativas, acopios, las tarjetas con los bancos, el endeudamiento de los productores. Bueno, una situación muy compleja, ¿no? Hemos recibido un golpe muy duro, estamos trabajando desde la provincia con toda la herramienta que tenemos. El gobernador Miguel Lichi dispuso, hoy ha tomado decisiones políticas de dar el 100% de ayuda, de asistencia, pero quiero ser claro, no va a alcanzar si la nación no entiende la magnitud y nos acelera el tipo de asistencia que necesitamos para toda esta emergencia. En la cuestión de lo que tiene que ver con los tarifazos eléctricos, han obviamente afectado a la producción y lo que tiene que ver con la industria, y ahora vino el impuestazo del tarifazo del gas. ¿Cómo van a hacer desde el Ministerio de la Producción porque hay industria, por ejemplo, de Firmal, que de 8.000 pasaron a tener boletes de 64.000 pesos de gas? ¿Ustedes ya tomaron conocimiento de este tipo de cuestiones que están atravesando las industrias? Ayer estuve reunido en Rosario con gran parte del sector industrial de Santa Fe, en la sede de la Federación Industrial de Santa Fe, una entidad que tiene mucho prestigio y mucha importancia en nuestra provincia. Y decía que estaba muy preocupado por el estancamiento económico, la caída de la demanda, la pérdida de poder adquisitivo, la entrada de importaciones, que ayer analizábamos con varios sectores cómo está impactando
en muchas empresas y tocaba el tema tarifa. Y decía que todavía el ministro Aranguren no nos resolvió el tema tarifa eléctrica. Recuerden que ha aumentado el 1000% el costo de energía del gobierno nacional a través de Aranguren. Y aún no cerramos esto y se nos abrió otro frente, que es la tarifa de gas. Hace 2 días que me está sonando el celular, me llegan notas de empresarios muy preocupados por el aumento de 1000%, algunos más del 1000% en la facturación de gas. Hablo de empresas Las Parejas, de San Jorge, de Rosario. O sea, esta es la preocupación que tenemos. Por eso digo, estoy viendo medidas, estoy viendo un proceso contradictorio, medidas que no están coordinadas, porque no puede ser que las tarifas eléctricas nos hayan abierto un problema enorme, sobre todo en el marco de una economía recesiva para muchas empresas. No cerramos eso y abrimos otro frente con las tarifas de gas. El mayor responsable de la inflación de abril es el gobierno nacional, aumentando tarifas, porque tiene congelado el consumo. El que está generando inflación es vía tarifa del gobierno nacional, con el gas, con el combustible y con las tarifas eléctricas. Entonces digo, ahí veo que el proceso es contradictorio. Yo soy el ministro de la producción, nuestro gobernador Miguel Liches tiene un gran compromiso con la producción. Nosotros le estamos poniendo el alma a esto, trabajando sector por sector, tratando de ayudar todo lo posible, pero llega un momento en el que uno dice, bueno, levantemos la voz porque se suceden medidas que van contradiciendo o van haciendo más compleja la situación para la producción y el empleo de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.